¿Qué son los derechos humanos? ¿Quién garantiza que se cumplan los derechos humanos? E históricamente, ¿desde cuándo podemos hablar de que existen derechos humanos? Estas son algunas de las cosas que vamos a ver en el día de hoy en Política ¡Pa'l Pa'l Pueblo. Bueno, pues te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Política para el Pueblo, un podcast de la Escuela Política donde tenemos la misión de elevar tu conocimiento sobre la política para que tomes mejores decisiones. Yo soy Laura Nanita, comunicadora, comediante, y me acompañan Eduardo Acevedo, filósofo. Y Virginia Antares, política. Así que vamos a arrancar de inmediato con el episodio de hoy. Muy importante recordarle a todo el mundo, esto, tú que lo estás viendo por YouTube, mi amor, esto tiene más contenido, esto dura más. ¿Dónde puedes verlo completo? En Patreon. Así que suscríbete. Suscríbete. El enlace está aquí abajo. Agréganos en Instagram, agréganos en TikTok. Claro que sí. Agréganos everywhere. En Patreon son solamente $4 para los primeros 50 Patreones. Así que aprovecha y suscríbete con menos de lo que cuesta un McDonald's, mi amor. Y te nutre más que eso. Orgánicamente. Mucho más. Vamos, vamos. Entonces ahora vamos con la frase del día. Esta frase en lo personal a mí me toca mucho y me afecta mucho porque es un autor, Elie Wiesel, que escribió un libro que se llama La Noche, donde él narra, él es un sobreviviente de los campos de concentración y es un libro que verdaderamente afecta mucho. Y él ganó el Nobel de la Paz y en el discurso del tomar, recibir ese premio, él dijo la siguiente frase con respecto a los derechos, dice: siempre debemos tomar partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al torturador, nunca al torturado. A veces debemos intervenir. Cuando las vidas humanas están en peligro, cuando la dignidad humana está en peligro, las fronteras nacionales y las sensibilidades se vuelven irrelevantes. Tremenda frase. Y más viniendo de una persona que vivió un genocidio. ¿Verdad? Él es sobreviviente al Sobreviviendo del Holocausto. campo, él narra cómo mataron a su padre en sus ojos. Ese libro de verdad que es Wow. terrible. Cuando uno lo lee la noche. Y la verdad es que una frase así confronta a una con el genocidio que estamos viviendo en esta época, en esta actualidad, el genocidio de Gaza. Y toca el corazón realmente. Sí, hablar de derechos humanos, por eso la frase está en negro, realmente es dolor, es complicado. Es triste a veces hacer una historia de los derechos humanos porque, como ustedes verán, ha sido una historia de mucha lucha y de Sí. mucha sangre, realmente. Pero es importante traerlo a Sí. colación para saber de las atrocidades que nos llevaron a crear todo este marco que Claro. tenemos hoy de los derechos humanos. Para que no se repitan precisamente. Intentando repitan. que no se repita, que en Intentando. gran Y parte ya se como- está repitiendo, pero bueno, intentando Muy de triste. que, sí, de que tenga consecuencias también. Sí. Sí, hay una frase que dice que no conoce su historia, está Está condenada a a repetirla. repetirla. Entonces, Exactamente. lamentablemente estas son historias que hay que conocerlas. Que bueno, a propósito de eso, tú sabes que hay una discusión en este país de que con lo del gobierno de Trujillo, con las cosas de Trujillo, que hay gente que dice que debería haber un museo, hay gente que dice que no se debe recordar esas cosas. Pero mira, por ejemplo, allá mismo en Alemania, como está el... ¿cómo se llama? El monumento En el centro a de la memoria, Berlín. ¿no? Sí, De eso que sucedió. claro. Entonces, Sí, pero una cosa es la memoria a las a víctimas las víctimas, y el claro. reconocimiento del daño, y otra cosa es, como se ha planteado aquí, hacer un museo a la figura del dictador responsable de esas violaciones de derechos humanos. No, Sería no, impensable definitivamente. en Alemania Pero hacerle mira, un por museo a Hitler, ejemplo, ¿entiendes? está el Alcázar de Colón, por ejemplo. Ahí es válido, eso es cuestionable, sí. Tú Aunque claro, sabes. el Alcázar era una infraestructura que ya fue Él construida. estaba por Diego, ¿no? ¿Qué contenido le ponemos a esa infraestructura? Es debatible, eso es válido, sí. Mira, por ejemplo, el museo, la casa museo de las hermanas Mirabal. O sea, eso de alguna manera nos conecta con lo que. Bueno, yo creo que básicamente es importante recordar eso que pasó sin idolatrar a nadie que haya hecho algo Claro. negativo,
para precisamente evitar que se repita. Sí, un ejemplo muy positivo es, por ejemplo, el Museo de los Derechos Humanos en Chile, en Santiago de Chile. Yo tuve la oportunidad de visitarlo y es una experiencia transformadora ir a ese museo. Y es un homenaje a la memoria de tantas personas que al final, si lo vemos desde un punto de vista político y como sociedad, personas que nos toca a nosotros hacer que esas crueldades que vivieron nos sirvan Ujú. como referencia para construir sociedades donde eso no vuelva a pasar. Entonces, totalmente, por eso es importantísimo tener esas historias, esas reflexiones, em, esas emociones presentes en la sociedad a través de museos, a través de fechas de recordatorio, a través de homenajes. Totalmente de acuerdo. Bueno, quizá un museo de la reparación, ¿no? Una Ujú, cosa como así, como sí. de todo eso que pasó, toda esa gente que luchó, como por ejemplo el museo a los héroes de junio. En República Dominicana tenemos el Museo de la Resistencia Ujú. y tenemos la Salita Museo en la estación de metro del Centro de los Héroes a los héroes de Constanza de Moguistero Hondo del 14 de junio. Así es. Pero falta mucha gente todavía por Falta mucha reconocer y gente, mucha gente por pagar por la consecuencia de sus actos también. Que totalmente. esos Sí. nombres hay que Sí. decirlos. Y Usted, la verdad es un elemento de reparación. Por eso la justicia es tan importante, no solo para establecer sanciones a quienes cometieron crímenes, sino porque las víctimas tienen ese derecho a ser reconocidas por un sistema de justicia que dice eso pasó y pasó así y estuvo mal. Ujú. Sí, muy importante. Pero bueno, yo ya dimos quería, una introducción aquí al Sí, tema de full. los no, yo Me dio quería derechos eso. humanos. mencionar, hay Ajá. un término con eso que tú mencionaste de Alemania es un paradigma en el tema de la educación. Ellos tienen un término en alemán que es complicadísimo, que se llama el Verbanheitbefaltung, que en alemán es como Pero la... Eduardo, ¿y por qué tú lo tienes que No, decir como porque... así, como en alemán? Como... Es que yo tenía profesor alemán, tú sabes, en filosofía. Pero Susan Neiman, que es una filósofa alemana, se llama Learning from the Germans. Y ella analiza cómo toda la educación alemana giró en torno a enseñarle a los niños y niñas lo que pasó en el Holocausto. Y eso se llama en español más o menos como la superación del pasado, que Mm, era enseñarle a los niños y niñas qué pasó con sus ancestros para que ellos sepan qué fue lo que pasó. Entonces, como ujú. un paradigma como de educación, de tú decir, nuestros antepasados lo hicieron muy mal y hay que saberlo, hay que Sí. reconocerlo, tú Sí, sabes. porque aquí, por ejemplo, nosotros pasamos de vivir eso a no, no pasó nada. Vamos a seguir Sí. adelante y ya. Y eso no está bien. O El sea, famoso borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, que otros países también lo tienen. Yo quisiera, Nani, que si tú pudieras ayudarnos con el tema. Y hemos empezado así, ustedes verán Sí. por qué, porque realmente hablar de derechos humanos es una historia de luchas y es triste, pero el término dignidad es vital, porque claro. la dignidad humana ha sido muy violentada Y esa es durante los la siglos. palabra o concepto del día de hoy, que me toca a mí.